a todos. He preparado algo especial para contarles una historia muy especial. ¿Y saben por qué? En la Navidad pasa algo muy, pero muy hermoso. Ahora vamos a ver. En el principio existía el miedo, y el miedo estaba con Satanás, y el miedo era Satanás. En el principio estaba con Satanás. Todas las cosas fueron heridas por medio de él, y sin él nada se destruye. Todo lo que existe sucumbe por medio de él, y la muerte domina las tinieblas y la luz no las penetra. Esta noche es la hora en que el Nazareno me pertenece y voy a juzgarlo. Ustedes me ayudarán. No se tomen el trabajo de negarlo, porque todos ustedes están infectos. Todos cargan con el odio, la envidia, la soberbia, que les lleva a querer dominar, criticar, mentir, asesinar. El mundo está como está porque he encontrado en cada uno de ustedes a un hermano, a un colaborador. ¿Me tienen miedo? Bien. Es mi manera favorita de dominio. Él será la figura clave de esta hora. De mi señor dicen que es la ausencia de la verdad. De mí dicen que soy la falta del amor. Hoy en día todo se negocia, es más simple y provechoso. Hasta ahora hemos estado oponiéndonos en vano. Tú tratando de elevar al hombre, yo dándole todos los gustos, lo cual lo rebaja. Pero si en el fondo ambos queremos quedarnos con él, ¿por qué no asociarnos? Lo poco que sabes de los planes de Dios, lo falseas, y con eso pretendes engañar. Pedro, ¿a qué has venido? Busco a mi señor. Tu señor está acabado. Quise defenderlo con la espada. Y no te dejó. Ya lo sabemos. Está loco. Tan lejos ha llegado en sus delirios de grandeza que es capaz hasta de dejarse matar para que sigan creyendo en él. Sabemos cómo te has preocupado por su vida. Un Pedro tan cuidadoso, tan eficaz. Pero él es tan estrecho. No es normal. ¿Y tú, Pedro, qué opinas? ¿Está loco o es santo? ¿Dios quizás, como alguna vez dijiste? ¿Qué opina el buen Pedro ahora que no hay salida?
La ordenación general del misal romano trata específicamente de la lectura de la palabra de Dios y su explicación. Lo hace en el capítulo 2 y el capítulo 3. Esta lectura nos puede ser útil para prestar atención a aquello que la Iglesia quiere remarcar acerca del oficio del lector. Vamos a dividir esta clase en dos partes. Primero hablaremos de la estructura del leccionario, el libro que contiene los textos litúrgicos destinados a la celebración de la Eucaristía y también en parte a los demás sacramentos. ¿Y cuál es la estructura de este libro? En primer lugar, hemos de tener conciencia que responde a un plan. Los textos no han sido elegidos arbitrariamente, sino de acuerdo a un programa. Se ha trazado un programa que ha querido contemplar la estructura y el aprovechamiento de la Biblia según el mandato del Segundo Concilio Vaticano. Este estableció que se abrieran los tesoros de la palabra de Dios al pueblo cristiano, que se abrieran con mayor amplitud. La palabra de Dios naturalmente siempre estuvo presente en la liturgia de la Iglesia, pero era necesario, a esto respondía la reforma que intentaba el concilio y que procuró la aplicación de sus determinaciones, el que hubiera mayor abundancia, mayor presencia del texto mismo de la palabra de Dios contenida en la Biblia. ¿Cuál es el plan entonces en el cual se funda el leccionario? En primer lugar, encontramos, según las distintas ediciones, según las distintas versiones que han circulado particularmente aquí en la Argentina, encontramos tomos, pero esos tomos ¿a qué estructura y a qué plan responden? Primero, fijémonos qué acontece en los domingos. El día domingo tenemos los ciclos A, B y C. Si contamos a partir de 1990, el ciclo A pertenece a 1990, el B al 91, el C al 92, el A nuevamente al 93 y así cíclicamente. Cada 3 años se renueva este plan y se repite. ¿Qué estructura tiene cada uno de estos ciclos A, B y C? Idéntica. Pero primero es necesario que separemos los tiempos privilegiados, los tiempos más fuertes, de los tiempos ordinarios. El tiempo ordinario dura entre 33 o 34 semanas. Va variando. Los tiempos privilegiados o los tiempos fuertes son el Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua. Los tiempos privilegiados, los tiempos fuertes, se determinan por esta constante. La primera lectura tiene que ver con la segunda y con el Evangelio. Hay una perfecta coherencia, hay una perfecta coordinación temática. Y además, cada uno de los domingos va como escalonando los temas, va como ordenándolos. Hay una secuencia, hay una coherencia, hay un crecimiento. Adviento va preparando la Navidad, entonces va creciendo ese clima de esperanza. Y así la Navidad llegará a su plenitud con la Epifanía. Las lecturas bíblicas entonces tendrán una coordinación, una armonía perfecta. ¿Y qué recogen estos textos? Recogen lo más fuerte que hay en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que sirve para remarcar la naturaleza de cada una de estas festividades. Ciclo A, ciclo B, ciclo C.
Primera lectura ordenada a la segunda y al Evangelio. Primer domingo ordenado al segundo, al tercero, etcétera, según el tiempo litúrgico del cual se trate. ¿Qué se cumple en esto? Aquel antiguo axioma se tiene en cuenta, aquel axioma de San Agustín. En el Antiguo Testamento está latente lo que en el Nuevo Testamento se hace patente. Lo que preanunciaron los profetas aparece en la segunda lectura cumplido en la comunidad cristiana y en el Evangelio vuelto a anunciar como buena noticia para los hombres de hoy. En el tiempo ordinario la cosa es distinta. La primera lectura preanuncia aquello que a Dios prometió en otros tiempos y el Evangelio muestra el anuncio para el hombre de hoy. La primera lectura tiene relación con el Evangelio. Y la primera lectura es lectura que no tiene relación con los siguientes domingos, como en el caso del tiempo privilegiado. Cada domingo se trata un tema en el tiempo ordinario. Un domingo será el tema del matrimonio, otro domingo será el tema de la providencia. Un domingo será el tema de la pobreza, otro domingo será el tema de la acción del Espíritu de Dios en su iglesia. Y así constantemente nos encontraremos con hechos distintos en el tiempo ordinario. ¿Qué pasa con la segunda lectura? Esto es importante especialmente en orden a la predicación. La segunda lectura responde a una estructura de lectura continuada. La Iglesia va tomando los distintos libros, especialmente del Nuevo Testamento, que se van leyendo de manera ordenada. Varios domingos seguidos, la carta a los cristianos de Éfeso. Varios domingos seguidos, la carta a los colosenses. Varios domingos seguidos. Es decir, para que la comunidad cristiana vaya leyendo a lo largo de estos 3 ciclos prácticamente las páginas principales de la Biblia. Distingamos entonces la estructura del leccionario que se da en el tiempo ordinario y la estructura que se da en el tiempo privilegiado o en los tiempos privilegiados. Los tiempos litúrgicos continúan con una versión distinta los días de semana. Y así encontramos los tiempos privilegiados, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, en el leccionario, estructurados de esta manera. Hemos hablado hasta ahora de los domingos, A, B y C. En los días de semana, tiempos privilegiados, insisto. ¿Cómo se estructuran? ¿A qué plan, a qué programa responden? El ciclo no es trienal, como veníamos diciendo, sino que es anual. Todos los años se repiten los mismos textos en los días de semana cuando celebramos los días de semana de Adviento, los días de semana de Navidad, los días de semana de Cuaresma o Pascua. ¿Y cómo se corresponden las lecturas? ¿Cómo está ordenada la primera lectura? El Salmo, sobre lo cual volveremos, y el Evangelio. La primera lectura tiene relación con el Salmo y con el Evangelio. El profeta o quien fuere del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento anuncian un hecho que Dios prometió o un hecho que Dios realizó. La Iglesia toma el Salmo para cantar ese mismo hecho salvador y el Evangelio vuelve a anunciarlo. Pero las lecturas que se corresponden entre sí se van como hilvanando, no de una manera ordenada capítulo por capítulo, sino temáticamente se van como escalonando durante el tiempo litúrgico para ir como en un increyendo frente a un tema salvador, correspondiente al Adviento, la Navidad, la Cuaresma o la Pascua. Las lecturas bíblicas entonces responden a un plan.
Pongamos un solo ejemplo. La Iglesia tiene un solo libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Ahí se expresa la experiencia de la comunidad cristiana primitiva después de haber vivido la Pascua. Esa Pascua cristiana es término de referencia para nosotros cristianos hoy. Y entonces, ¿qué hace la Iglesia? Todos los años nos recuerda lo que vivió la comunidad cristiana primitiva. Y así también, los textos que hay para proponer a quienes participan de la misa diaria en Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua son escasos. Entonces la Iglesia optó por un plan anual. Todos los años se repite en los tiempos privilegiados. Un hecho distinto se da frente al tiempo ordinario. Esas 33 o 34 semanas que dura el tiempo ordinario. En primer lugar, hemos de señalar que este tiempo ordinario se fractura en un momento determinado. Con la fiesta del bautismo del Señor se inicia el ciclo del tiempo ordinario, el cual será interrumpido al iniciarse la Cuaresma y será retomado después de la fiesta de Pentecostés, hasta que vuelva a iniciarse el ciclo litúrgico con el Adviento siguiente. Tiempo ordinario siempre se fractura. Esto pasa en los días domingos, pero allí es más simple. Con el calendario litúrgico se resuelve fácilmente. El tiempo ordinario durante las semanas exige el recurso del calendario litúrgico, pero además exige la comprensión de esto que explicamos inmediatamente. Las lecturas bíblicas, ¿cómo están orientadas? La primera lectura tiene que ver con el Salmo, pero no tiene que ver necesariamente con el Evangelio. La lectura del Evangelio está puesta de tal manera que todos los años quienes participan de la misa diaria lean los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas se leen todos los años en la misa diaria. Este evangelio no tiene correlación con la primera lectura. La primera lectura a qué está dedicada? Está dedicada a una lectura continuada de la Biblia, para que allí se lean la mayor cantidad de textos posibles. Todo el Génesis, todo el Éxodo, los profetas, y así los libros del Antiguo Testamento. Naturalmente que quienes participan de la misa a diario son en primer lugar los sacerdotes, los obispos, los monjes, los cristianos más comprometidos con la vida de la Iglesia. Y entonces se entiende que a ellos la Iglesia les quiere abrir de una manera incluso más privilegiada la palabra de Dios, que naturalmente tendrá que ser explicitada por medio de la homilía. Resta decir algo que no responde ni al ciclo anual, ni al ciclo bianual, ni al ciclo trienal. El anual, tiempos privilegiados durante la semana. Bianual, tiempo ordinario durante el año. Trianual, ABC, tanto el tiempo ordinario como los tiempos privilegiados en día domingo. Esto que vamos a decir ahora no responde a ninguna estructura. Son las misas, fiestas de la Virgen, de Jesús naturalmente, de los santos, en fechas puntuales, o aquellas celebraciones que también se dan ocasionalmente a propósito de los sacramentos, de celebraciones, de exequias, etc. Estos están en el lugar correspondiente del leccionario actual y hay que atenerse a las normas que allí se indican. Para un mismo tipo de celebraciones, por ejemplo, para el matrimonio, vamos a encontrar 20 lecturas bíblicas. Y entonces la Iglesia aspira a que tanto el ministro de la celebración como los que cumplen distintos oficios
elijan aquello que más se adapte a las circunstancias de aquellos que concurren. La estructura de la cual hablamos al comienzo, sobre el domingo, sobre los días de semana, aspira a lograr un clima de comunión leyendo los mismos textos de la palabra de Dios, especialmente los días domingos. Y de alguna manera esa estructura es intangible, de alguna manera, porque hay algunas excepciones, por ejemplo en el tiempo ordinario. Si un día domingo hay un casamiento en una misa o un bautismo, se puede poner una lectura propia de esa celebración, además de las del domingo. Durante los días de semana del tiempo ordinario puede haber un corrimiento de las lecturas, porque un día ha habido, por ejemplo, un funeral o una celebración particular, votiva, y entonces para no perder la continuidad en las lecturas, el ministro está ordenado a condicionar las cosas, a acomodar las cosas, a correr los textos para que no se pierda la continuidad de aquello que se viene leyendo. Esto de lo cual hemos hablado en esta primera parte de nuestra disertación de hoy está destinado entonces a captar el programa que la Iglesia ha querido instrumentar a través del actual leccionario. Digamos ahora algunas cuestiones relativas a aquel que se convierte en instrumento de este libro, el que usa de este libro, y particularmente del lector. Si bien nos referimos más bien a aquellos laicos o religiosos o religiosas que hacen de lectores, también algunas de las cosas que decimos son válidas para aquel que proclama el Evangelio, sea diácono o presbítero. En primer lugar, debemos hablar de la presencia y el lugar a donde debe instalarse aquel que va a proclamar la palabra de Dios. No es un mero lector, no es alguien que lee y con eso satisface lo que se espera de él. El lector es alguien que cumple un oficio, un ministerio. La Iglesia nos enseña que venera la palabra de Dios. Y esa veneración se manifiesta a través de una conducta, a través de un comportamiento, a través, incluso, si se me permite, de una técnica en la lectura. La presencia ha de ser conforme a ese hecho trascendente. Aquel que proclama la palabra de Dios se hace instrumento, portavoz del mismo Dios que habla a su Iglesia por medio de la palabra inspirada. Así lo cree y así lo confiesa la Iglesia. Eso implica un porte, una actitud, una conducta, una forma de estar, que no puede ser cualquiera. Y en esto no podemos pensar en una forma fosilizada, acartonada, de ninguna manera, sino debemos pensar en algo trascendente que cada uno lo expresa según su personalidad, pero con el cuidado y la reverencia que corresponde. La lectura de la palabra de Dios tiene algunos condicionamientos técnicos. Y entonces normalmente en un templo donde hay mucha gente y donde hay un micrófono, ahí vamos a encontrar que ese micrófono tiene técnicas para ser usado. Yo no puedo usar el micrófono de esta manera, saturándolo, y entonces pensando que me van a oír mejor si yo me aproximo a él. Tampoco, si yo hablo así, voy a pensar que porque hay un micrófono ya se va a oír y a entender. Es necesario tener en cuenta qué tipo de micrófono hay en un lugar. No se puede faltar el respeto a la palabra de Dios y a la gente de improvisar, tomar a cualquiera que no se sabe cómo lee, y a veces encontramos gente que es muy audaz y con tal de aparecer lo hace, así como está aquel que se repliega
y dice que es tímido, que no sabe, aprenda. Aprenda para hacerlo bien. Aprenda pero tomando conciencia de lo que se trata, de un hecho espiritual, de un hecho religioso, de un hecho en el cual usted puede ser instrumento de la palabra de Dios. Y entonces será importante saber previamente, ensayar previamente. Si me encuentro frente a un micrófono que es direccional, que exige que hable delante de él y a una distancia determinada, o es un micrófono más ambiental, que admite un poco más de movimiento. No se trata de teatralizar y entrar en situaciones un poco espectaculares frente a la palabra de Dios, con gritos estertóreos, con expresiones en las cuales aparece un intimismo exagerado. Pero frente a este tema específico del micrófono, ensayarlo. Yo diría que hay una norma práctica que podemos tener en cuenta, y es la de la aproximación o lejanía que hemos de responder o respetar frente a un micrófono. Un micrófono suena adecuadamente en el ámbito de un templo, me refiero, si además del volumen adecuado para que no distorsione, para que no acople, etc., el que lee, el que proclama en este caso, tiene en cuenta el eco, el retorno que a él le llega de su propia voz. Si retumba en su oído lo que está hablando, está retumbando también y está como saturando a la asamblea que está escuchando. Si no retumba nada, entonces puede sospechar que no lo están escuchando. ¿Cuál es el término medio que ha de emplear? Aquel en el cual empieza a escucharse y deja de escucharse. Entonces, teniendo en cuenta esto, con un simple acomodamiento al inicio de la lectura, podrá darse cuenta que está usando bien de ese instrumento, de ese medio con el cual cuenta para proclamar la palabra de Dios. Algo que hace también a las actitudes. Hay una actitud que no corresponde. Cuando a alguien le digo hermano, no se lo puedo decir de cualquier manera. Como a alguien le digo buenos días y miro para otro lado, buenas, y me pongo en una actitud de... No, si digo hermanos, tengo que expresarlo eso de alguna manera, y mi cara, mis gestos a una distancia son percibidos y ayudan a mostrar una palabra viva de Dios, encarnada en su iglesia y proclamada por su iglesia. Así como no debo decir que estoy leyendo en el tomo 3, página 463, no debo decir tampoco primera lectura, salmo responsorial, segunda lectura. Si no ha habido otra lectura bíblica, es normal que se den cuenta que ahora se va a proclamar la palabra de Dios, máxime si ha sido preanunciada por un guía. Pongamos la versión exagerada de esto. Si en la vigilia pascual nos pusiéramos a enumerar las lecturas, primera lectura, segunda lectura, novena lectura, supongamos, en alguna comunidad donde haya cabida a todas las lecturas bíblicas, ciertamente parece una especie de clase como la que intentamos tener en este momento. Cuando se anuncian algunas cosas, como lectura del libro del profeta Isaías, hace falta un ejercicio tan grande de memoria para poder decir eso mirando a la asamblea. Hace falta un ejercicio tan grande de memoria para decir palabra de Dios mirando en lugar de mirar al libro. Y el palabra de Dios final del texto es una especie de conjuro, de juramento. Palabra de Dios. No es palabra de Dios, cierro el libro. El libro es un elemento venerado por la iglesia. Es un elemento venerado.
es un objeto del culto. Entonces, como objeto del culto que es necesario tratarlo en consecuencia. El lugar, que es el ambón, que no es un simple atril, que no es un lugar cualquiera de la asamblea, por pequeña que ésta sea, sino un lugar en el cual estoy mostrando que la iglesia a esto que se dice no lo considera un diario, una noticia cualquiera, sino la palabra salvadora de Dios. Eso exige que hasta la conducta que frente al libro, el tratamiento que se da al libro, se corresponda con aquello que creemos. Otros elementos técnicos a tener en cuenta en el ejercicio del lectorado. Es necesario aprender mínimamente un poco de arte respiratorio. Y esto para algunos puede resultar exagerado, pero es que frustramos el objetivo, que es anunciar la palabra de Dios. Si alguien no respira bien, si no toma las pausas, si no puntualiza las expresiones que van dándose a través de la lectura del texto, si no pronuncia las consonantes, no se entiende. Y este es un defecto que muchísimas veces, tanto fieles como clérigos, notamos. Y entonces es necesario corregirlo. Es necesario hacer un poco de entrenamiento para crear 2 o 3 hábitos frente a estas cosas y después olvidarse de eso. Manejar la técnica no para vivir en función de esa técnica, no para esclavizarme esa técnica, sino para hacer mejor y más responsablemente aquello que debo cumplir. Si soy lector, debo prepararme para ser lector. Pero hay 2 elementos fundamentales que no podemos descuidar en esto. Y una es la comprensión de los géneros literarios. Y otra es la práctica de estos géneros literarios mediante una actitud que pasa, yo diría, por una actitud espiritual. Una actitud en la cual necesito hacerme primero discípulo para poder ser luego un buen instrumento. ¿Cuáles son los géneros literarios? No es lo mismo una historia que me cuenta la Biblia que una exhortación que me hace Jesús o uno de los apóstoles. No es lo mismo una parábola que un texto en el cual algún personaje bíblico me está apostrofando, reclamando, exigiendo una actitud determinada. No es lo mismo, para ponerlo en otros términos, una película policial que un documental. Cada una de ellas tendrá una conducta, un comportamiento, un guión que va a ser distinto. Y entonces, ¿qué es necesario? Que el lector primero trate de consustanciarse con aquello que dice el texto, que trate él de comprenderlo en la medida de lo comprensible. No es lo mismo Cesarea que Cesarea. No es lo mismo carta a los cristianos de Galacia que a los cristianos de Galicia. Pues no existe en la Biblia. Y a veces estos deslices los encontramos, puntuaciones que no corresponden. Es Éfeso y no es Efeso. Y así tantas y tantas cosas que el conjunto de estas nimiedades, sí, son nimiedades, pero el conjunto de ellas pueden desdibujar algo tan sagrado como es una celebración que en primer lugar mira a la glorificación y alabanza de Dios. Y entonces no es lo mismo. Es necesario que en la medida de lo posible podamos corregir esto. Una persona que se traga las heces puede quizás hacerlo mucho mejor que un locutor profesional, porque quizá esta que se traga las heces tiene fe y este locutor profesional no la tiene.
No se trata solamente de una mera técnica. Se trata de un asumir, en un hacerme discípulo, en un descubrir desde la fe qué es lo que Dios quiere transmitir. Pero eso no puede ser solamente entendido por mí. La función es otra, es transmitirlo a una comunidad. Por último, y redondeando todo esto que venimos diciendo acerca de técnicas y actitud espiritual, hemos de tener en cuenta que el lector es un servidor de la comunidad. Y entonces lo que ha de privilegiar es el servicio a la comunidad. No aquello que solamente él puede sentir, solamente él puede vivir. Él puede vivir la dimensión de lo religioso desde una perspectiva muy intimista, y ciertamente eso tendrá que modificarlo si perjudica a la comunidad. Si él lee para sus adentros, si lee en un tono, no sirve para eso. Y si no está dispuesto a cambiarlo, no puede ser lector. Si es el expansivo, que cuando toma un texto de San Juan empieza, yo, Juan, vi el cielo abierto, y se no gesticula y no... Si no modifica esa actitud al servicio de esa asamblea, en la cual probablemente provoque hilaridad si hace las cosas así, no va a poder ser lector. Entonces un término medio que pasa por una actitud personal primero, interior, de respeto a esta palabra, de quererla captar, de quererla transmitir, de querer servir. Pero junto con eso, una actitud en la cual se procura una cierta eficacia. Una eficacia que pasa por una correcta, normal, religiosa lectura de la palabra de Dios. Hemos visto entonces la estructura del leccionario y el ministerio del lector.
En el capítulo 3, número 68, de la ordenación general del misal romano, que encontramos en el misal de altar, en todos los altares, en todos nuestros templos, se nos habla de un personaje de la celebración que es el guía. ¿Y quién es el guía? Nos dice el texto que mediante explicaciones y moniciones introduce a los fieles en la celebración y los dispone para su mejor comprensión. Es necesario que estén bien preparadas esas moniciones, que sean sobrias, etc. Pero hay algunos términos que nos fija también esta introducción al misal, que debemos tenerlos en cuenta para el ejercicio adecuado de este ministerio. Si hay varios que pueden desempeñar el mismo ministerio, nada impide que lo realicen distribuyéndose entre sí las diversas partes. Esto está referido a muchas otras cosas, como al dar la comunión, como al diaconar, etc. Pero también es aplicable al guía, a los guías, al guía varón o mujer, a los guías varones y mujeres, a los guías adultos y niños, a los guías niños y ancianos, a los guías. ¿Por qué insisto en esto? El hilo conductor de la celebración no lo lleva el guía, lo lleva el que preside, el sacerdote. Y esta es una primera ubicación que ha de tener el guía o los guías según las circunstancias. Pero esto no nos puede llevar a una especie de exageración, de multiplicar personajes porque sí. ¿No será un elemento de distracción? No, ese no es un argumento válido. Pueden ser elementos de distracción hasta las luces, hasta la multitud de ángeles, hasta la multitud de floreros. Todo está según cómo se maneje y los criterios que intervengan en esto. ¿Quién es el guía? El guía de la asamblea. Es el que tiene un rol particular. ¿Y ese rol en qué está centrado? Está centrado en el dar comprensión, nos dice el texto, que de alguna manera lo instituye a este personaje. Comprensión, pero ¿comprensión para qué? En orden a un aprovechamiento espiritual, en un orden de aprovechamiento de la gracia que se da en cada celebración, en orden a lograr una mayor comunión entre aquellos que participan, siempre teniendo en cuenta que el hilo conductor, que la presidencia la lleva el celebrante, el sacerdote en el caso de la Eucaristía. ¿Qué cosas son las que puede condicionar más y que ha de cuidar más el guía? En el misal, en esa introducción general, se nos dice en el número 20, 21 y 22, se nos dice qué es lo que hay que hacer en cuanto a los gestos. Y esto me parece importante, particularmente importante, porque a veces el guía quiere condicionar gestos o cree condicionar gestos que no conduce. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante. A esta altura de la reforma litúrgica, normalmente eso ya es innecesario, porque la gente se pone espontáneamente de pie. O es ridículo cuando tomamos asiento y ya todos están sentados o la gran mayoría se ha sentado. El guía es ese personaje discreto y que interviene en determinados momentos para provocar situaciones de unanimidad. También sigue siendo necesario como un personaje que puede, con discreción, con caridad, con gentileza, con bonomía, corregir actitudes de la gente. Por ejemplo, aquellos que se arrodillan cuando no hay que arrodillarse, o se paran cuando no hay que pararse, por despiste o por actitudes así un poco ya medias de
a veces de una inconsciente indisciplina. El guía es un personaje que está llamado todavía a educar con aquellas cosas que dichas por el celebrante fastidiarían o llevarían a una actitud de una cantilena tan repetida que no terminaría por decir nada a nadie. En cambio, si fuera discretamente dicha hoy por un guía, mañana por el otro. Por ejemplo, pensemos en las actitudes a tomar durante la comunión, cuando uno comulga, el decir amén, un amén que sea inteligible, que sea una verdadera profesión de fe, el gesto de inclinar la cabeza, de advertirlo antes de iniciar la comunión, para que la gente adore a Jesús presente en la Eucaristía. Todas esas cosas, todos esos hechos educativos, hacen al rol del guía. El guía con su presencia tiene que, de alguna manera, provocar estas situaciones de unanimidad. Y permítanme que vuelva a esa unanimidad de la cual el guía es de alguna manera responsable. En el número 20 del texto citado, se nos dice que la uniformidad de las posturas observada por todos los participantes es signo de la comunión y unidad de la asamblea, porque expresa y fomenta la comunión de espíritu y sentimiento de los participantes. No es una arbitrariedad, entonces, el insistir en esto. El hacer que aquellos que están especialmente en los primeros bancos, en los primeros sitios, en los lugares más visibles, que sean los que de alguna manera condicionan al resto de la asamblea. Somos animales de costumbre. Y algunas cosas que hacemos, las hacemos porque las hacíamos. Y es necesario que de alguna manera las cambiemos, porque es bueno que sean de esta otra manera y no así. Como cambiamos el Padre Nuestro, porque es bueno que haya uniformidad en toda América Latina y España en esa oración tan importante en nuestra fe cristiana. Para lograr esa uniformidad en los gestos y posturas, obedezcan los fieles a las moniciones que durante la celebración hacen el diácono, el sacerdote y otros ministros. Hay distintas indicaciones que se van dando a lo largo de la celebración. Y el guía, como dice este mismo texto en el número 21, es responsable de hacerlo. Pero, insisto, él con sus actitudes también. Si bien no está en un lugar preponderante, está en un lugar visible. No está escondido atrás de una columna para hablar como una especie de fantasma, sino que está en un lugar visible, no preponderante. No está en el ambón, porque ese es el lugar para proclamar la palabra de Dios. No está en un lugar en el cual sobresale más que el que preside. Está en un lugar discreto, pero visible. Están en un lugar discreto, pero visible, y se van acercando al lugar, a ese lugar, normalmente a ese micrófono, cuando son varios. Y lo hacen discretamente, tan discretamente se acercan en el momento que corresponda, como en el momento que deban retirarse. No están durante la celebración cuchicheando, ahora te toca a vos, ahora vas a hacer todo eso, hay que hacerlo previamente, hay que hacer un entrenamiento previo. No está revisando un libro mientras se está proclamando la palabra de Dios y a ver, te toca a mí, me toca a mí. No, no corresponde. No es serio eso. No habla de una responsabilidad. ¿En qué momentos tiene que intervenir el guía? Su primera intervención es después que el celebrante ha saludado a la asamblea. Normalmente tendremos el canto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se saluda a la asamblea, y ahí interviene el celebrante. No, pero es mejor que lo haga antes, cuando está en la sacristía, el que preside. No. Si él también tiene que motivarlo al que preside. ¿O acaso el sacerdote es alguien ajeno a esa asamblea? Preside la asamblea, pero el guía dice cosas que son también para el celebrante. Las dice para todos. Motiva a todos, provoca unanimidad en todos.
primero en el mismo celebrante, al cual no lo dirige, pero sí lo ambienta. Lo mismo antes de las lecturas bíblicas, que digámoslo ahora tangencialmente, pero apliquémoslo a cada momento. Si la asamblea está en movimiento, si se está parando, si se está sentando, si se está arrodillando, si se está retirando, no hablemos en ese momento, porque de nada sirve. Si la gente se está sentando porque va a escuchar la palabra de Dios y la hemos invitado a sentarse, ¿qué objeto tiene el que le hablemos en ese momento? Cuando se dice que el 60% de lo que se escucha se capta, ¿cuánto captará esa persona que está en movimiento y está en otra tarea en ese momento? Entonces es importante. Hemos dicho al comienzo, después del saludo, antes de las lecturas bíblicas. ¿Y cuál es el objeto de este guión, de esta monición? Despertar el interés, despertar la atención, llamar la atención para que se escuche lo que viene. No es un resumen de lo que se va a decir. Dejémoslo que lo diga el profeta, el apóstol, Jesús en el Evangelio. Nosotros sencillamente, el guía en ese momento sencillamente tiene que motivar para que se escuche lo que se va a proclamar. La siguiente intervención no es nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Normalmente con el canto del aleluya ya la gente espontáneamente, con el solo hecho de que el sacerdote se ponga de pie, también se pondrá de pie para atender a esa palabra de Dios que viene. Y entonces el guía, si no interviene antes del Evangelio para motivar esa escucha del Evangelio, lo hará antes de las ofrendas. Es oportuno motivar el sentido de las ofrendas. El sentido de las ofrendas no es una mera recolección de dinero, es una puesta de bienes en común, para el servicio de la iglesia, para el servicio de los pobres, para el servicio de los ministros, para el servicio de las distintas obras pastorales. Y eso es bueno y oportuno que se diga. Es bueno y oportuno que a veces se signifique por qué hay quienes hacen esta ofrenda, que se signifique por qué se regala esto al altar o a la iglesia. Nunca el guía va a decir en esa monición que ahora se presenta algo que luego se retira y se lleva de vuelta, se lo llevan los que lo entregaron a sus casas. No tiene sentido. Si yo llevo un cuaderno al altar, es porque ese cuaderno lo estoy regalando para algo. No regalo los deberes hechos y me los llevo a mi casa de vuelta de recuerdo. No, lo regalo para el culto. Lo regalo para los ministros incluso. Lo regalo para algo de la iglesia. Y el guía destaca, señala, resalta ese gesto que todos están viendo. Antes del prefacio, antes de la acción de gracias, el guía motiva esa acción de gracias. Y acá hay una omisión muy corriente. La ordenación general del misal romano prevé que el guía o el mismo celebrante dé motivos de acción de gracias. ¿Por qué? Porque los prefacios del misal nos hablan de las grandes obras de Dios. El guía eso lo aterriza, si cabe la expresión, el celebrante lo aterriza y dice a la asamblea, motiva a la asamblea sobre aquellas cosas por las cuales esta asamblea concreta, además de estas grandes obras de Dios que se remarcarán en el prefacio, esta asamblea concreta quiere dar gracias por esto, por aquello y por esto otro más. Eso está previsto en el misal. Y entonces esa costumbre que se ha introducido en algunos lados de suprimir una motivación no tiene cabida. Me parece que es más válido creer lo que dice la Iglesia Universal en el misal reformado por Pablo VI. No está previsto que antes de la comunión haya una monición, porque el mismo celebrante hace una monición cuando dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa monición, según el número 11 de la misma ordenación general del misal, es adaptable. En consecuencia, si el celebrante adapta la monición que dice en ese momento, sería innecesario, sería repetitivo
el que el guía lo haga. No obstante, el guía puede aprovechar esas ocasiones para remarcar lo que antes decíamos, indicar antes de la comunión que se diga amén de una manera notable, profesando la fe personal en Jesús, que se incline la cabeza, cuál va a ser el modo de ubicarse en el templo, ya que en eso seguimos siendo particularmente desprolijos y descuidados, y esa marcha procesional que habla de un pueblo que avanza hacia el altar para alimentarse en la mesa de la Eucaristía, a veces queda como desdibujado, queda como no solo desordenado por el desorden, sino sencillamente como desdibujando aquella unanimidad, aquella comunión que se quiere significar. La última intervención del guía se da antes de la bendición final, no cuando los fieles ya se están retirando o han sido despedidos, porque ahí ya nadie escucha, está en otra cosa. Resta decir, y lo hemos dejado intencionalmente para último momento, la ordenación de las intenciones de los fieles y las características de estas. ¿Y por qué en este momento? Porque no es propio del guía, no es una exigencia que sea el guía el que los diga o los guías. Puede decir estas intenciones el diácono, las puede decir otro ministro, las pueden decir varias personas que no son necesariamente las que están guiando la asamblea. El ejemplo lo vemos, por ejemplo, en las celebraciones de Pascua y Navidad que se transmiten desde la Basílica de San Pedro. En el número 46 se nos dice que en primer lugar se reza por las necesidades de la Iglesia, por los gobernantes y la salvación de todo el mundo y necesidades del mundo en segundo término, por los oprimidos por cualquier necesidad en tercer lugar y por la comunidad local. No son intenciones de acción de gracias, no son oraciones que dice cada quien por alguien o por sí mismo, son propuestas a la asamblea, se proponen intenciones a la asamblea y es la asamblea entera quien reza, diciendo amén, diciendo por los méritos de Jesús, óyenos, o algo semejante. A veces nos esmeramos por buscar fórmulas originales, expresiones, gestos originales. Acá donde se da un momento privilegiado, a veces no lo usamos y siempre repetimos lo mismo, escúchanos Señor, u otro parecido. El guía entonces, los guías mejor, personajes muy importantes, queridos en la ordenación general del misal romano. No podemos suprimirlos porque sí. Ni siquiera cuando decimos que nos encontramos con una asamblea calificada. Quizá allí es donde más se justifique esta presencia, porque no es alguien para enseñar, es alguien que motiva, que provoca unanimidad de gestos, de actitudes, etc.